Dijimos que todo está basado sobre la Gemara, ¿no? La Gemara en Shabbat. Que, que allá vinieron los niños y dijeron a Rabbi Yoshua ben Levi cosas que no escuchamos desde la época de Yoshua bin Nun. Entonces explicamos por qué Yoshua bin Nun y por qué niños. Y la explicación que dimos es que Yoshua es como luna y Moshe es como sol. Y entonces la luna no es el origen de la luz, sino es solamente el reflejo de la luz. Entonces lo que estamos buscando en la letra es entender las cosas del fondo, es decir, del origen. Y por eso son los niños, ¿no? Los niños son, diríamos que está es una parte más pura, más sencilla. Y empezamos las letras y allá, entonces el objetivo nuestro por medio de la letra es entender lo que Dios quiere de nosotros en ese mundo. Es la idea de las letras, ¿no? Entonces tenemos las dos letras primeras, que es Aleph y Bet. Y la Gemara dice que es Aleph y Bet. Aleph, Bina. ¿Ok? La palabra Aleph y Bet es Aleph, Bina. Se dice. ¿Qué es Aleph Bet? ¿Cuál es la Aleph Bet? Porque a cada letra la Gemara va a dar una palabra que empieza obviamente con la letra, pero no solamente que empieza con la letra, sino representa la letra, también la forma como la pronunciamos, porque la Aleph es Aleph, ¿no? Es decir, cuando decimos la letra es Aleph. Hay un verbo que es como una orden Aleph. Aleph es sí. Que el verbo es lealef. Lealef es entrenar. Entrenar dice. Entrenar como. Enseñar. Sí, como tú tienes un perro. Tú tienes un perro, ¿no? Entonces lo entrenas para que tú le des da la mano, da la mano. Se llama lealef. Sí. Entonces eso le llama lealef. Entonces dice aquí alef y después la bet. Dice que la bet representa la palabra bina. La palabra bina empieza también de bet, bina. Vamos a explicar todo eso. Solamente la Gemara dice así, alef, bina. Son dos palabras. Dice Rashi, que es alef, bina. Dice lemad, Torah. Estudia Torah. Eso dice Rashi. ¿Qué eso quiere decir estudia Torah? Sí. Sí, si uno lee Rashi así, entiende, o sea, hay que estudiar Torah. Y por medio de la Torah uno puede entender cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Pero vamos a tratar de explicar un poquito más profundo para entenderlo. Binar es entendimiento. Ya vamos a explicar todo eso. Ahorita, entonces tenemos entrenar, bina. La palabra lehavin. Ok, para nosotros va a ser más fácil entender porque lo estudiamos en la tefila, ¿no? Cuando estudiamos Amidah, entonces hay la berajá que dice, Atahonen le Adam Da'at, ¿no? ולמד לאנוש בינה, חוכמה, בינה ודעת. ברוך אתה השם, חונן הדעת. Es decir, la primera verajá de la segunda parte de la Amida, ¿no? Que está hablando sobre la inteligencia. Allá nosotros empezamos con el objetivo. Ata honen la adam da'at. Queremos llegar a da'at, que vamos a explicar todo eso. Y después decimos, la honenu miteja chokhma, bina, da'at. Después decimos, Baruch Ata Hashem, Honen Hadat, ¿no? Entonces, para entender ese código, ¿no? Aleph, Binah, vamos a entender primero esos términos. ¿Qué significa Aleph y qué significa Chokhmah, Binah, Badat? ¿Cuál es la diferencia? La palabra Chokhmah representa la palabra conocimiento. ¿Qué significa? Yo estoy ahorita recolectando la información, es decir, por ejemplo, aquí tenemos mesa, entonces yo sé que la mesa está hecha de madera, yo sé que un carpintero la hizo, está en color X, está esto, esta Chokhmah, esa es la información por encima, pero la información básica de cualquier cosa es el conocimiento, que es la Chokhmah. La palabra Binah, entonces, primero es la palabra bina viene del verbo lehavin. Lehavin es entender, no solamente conocer, sino entender. Y también es deducir, ¿no? La palabra bina es otra vez entender al fondo las cosas y también poder deducir de la chokhmah
otra información. ¿Qué significa? O sea, sacar conclusión. Sacar conclusiones y renovar información. ¿Ok? Es decir, usted enseña a alguien, a su hija tú le enseñas, por ejemplo, que 1 más 1 son 2. ¿Ok? Entonces, es la Jochma. Ahora viene el Binah, te puede decir, si es así, entonces 1 más 1 más 1 son 3. O que 2 menos 1 es 1. Es decir, uno puede deducir nueva información de la información que le diste. Se llama Binah. ¿Ok? Y después tenemos la parte que se llama Da'at. La palabra Da'at, vamos a alargar un poquito para explicarla. La palabra Da'at quiere decir entendimiento profundo que me causa unión con la información. Es decir, unirme con la información. Voy a explicarlo para que entendamos. Pero así es que, ¿Qué? Da'at. Entendimiento profundo que me hace unirme con lo que sé, ¿no? Sí, voy a explicarlo, no sé exactamente cómo definirlo en las palabras. Pero quiere decir que, sí, nosotros sabemos que la vida matrimonial, por ejemplo, se representa por medio de esto. La relación carnal, la Torah nunca dice relación carnal. La Torah dice que el hombre supo a su mujer. La conoció. Entonces, ¿qué significa? Es decir, a nivel intelectual llegó a una unión que se refleja por medio de la unión carnal, pero es una unión espiritual. Igualmente, cuando queremos decir que una mujer virgen, ¿cómo se dice una mujer virgen en la Torah? La Torah dice que que lo conoció un hombre. Entonces vemos allá que el concepto de la Da'at, se llama también Etz Da'at, ¿no? El árbol prohibido que era Etz Da'at Tovara, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces hay algunas explicaciones que dicen que el hecho que él comió de la fruta prohibida no quiere decir que es el pecado. El pecado es que él comió de la fruta prohibida antes de conocer a Dios. Si no lo hizo en el orden adecuado. Entonces, cuando ya comió de la fruta antes de conocer a Dios, ahí es el problema. Entonces, el da tiene que llegar al final, no antes. Yo no puedo comunicarme con alguien después de empezar a conocerlo. Es imposible. Entonces, por eso nosotros decimos, ¿cuál es el objetivo principal nuestro? Es Da'at. Por eso está Honel Adam Da'at. Queremos llegar a ese nivel. ¿Cómo hacemos eso? Honenu Meiteja, danos Dios, Jochma, Binah, Da'at. Y después terminamos la verajá, Baruch Ata Hashem, Honen Hada'at. Empezamos con el objetivo y terminamos con el objetivo. Y en la mitad tenemos el camino, cómo llegar. Entonces yo no puedo llegar que mi hijo, no sé, ama el judaísmo si él no lo conoció. Entonces primero tengo que darle la información. Después vamos a profundizar. Y después de terminar a profundizar, podemos unirnos. Rabbi Nachman de Breslev, por ejemplo, en el primer capítulo de él en su libro Likutei Moharan, repite muchísimas veces la palabra Sechel. Porque Sechel es el intelecto. ¿Por qué? Porque él entiende que la única forma de comunicarnos con Dios y conectarnos a Dios es de la forma intelectual. No sé si aquí explicamos acá. Si alguien me preguntó, no sé cuándo hablamos sobre esto, pero alguien me preguntó por qué no aprendemos, por ejemplo, hay un dicho que dice así, Jochma bagoyim tamim, emuná bagoyim al tamim. ¿Qué significa? Si uno ve inteligencia de las naciones, puede creer y puede adoptar también, pero si tú ves fe, no crea. Entonces uno dice, si tú vas a la iglesia, hay mucho silencio. Tú vas a la sinagoga, hablan. Entonces, ¿por qué allá vemos que hay una fe que uno se queda quieto? ¿No? Entonces, ¿por qué no aprendemos de esto? La respuesta, que toda esa religión, o esa misa, llamamos, o todo el rezo que están allá, es una conexión emocional, no intelectual. ¿Qué significa? Allá no tratan de convencer a la persona intelectualmente que Dios es correcto, sino emocionalmente. También nosotros muchas veces lo hacemos.
Entonces, cuando se hace emocionalmente, no tiene futuro. Porque cuando se hace emocional, no hay conexión verdadera. No hay entendimiento. No hay entendimiento. Si no hay entendimiento, no hay consecuencia, llamamos. Consecuencia de actitud, ¿no? Entonces, lo que dice aquí es Chokhmah, Binah, Vadat. Ahora vamos a ver qué quiere decirnos Aleph. Todavía empezamos, ¿no? Hasta que entendemos los términos. Entonces, ¿qué dice aquí? Aleph, Binah. ¿Qué significa? Lo que la Torah quiere que nosotros, antes de llegar a Da'at, tenemos que hacer un entrenamiento de inteligencia, ¿ok? De deducción, digamos. ¿Qué significa? Entonces, nosotros tenemos en la vida, Dios nos dio un regalo que se llama intelecto, ¿no? Nos dio el cerebro. Y cuando tenemos el cerebro, nosotros podemos entender muchas cosas. Baruch Hashem. Entender la palabra de Él, entender la Torah, entender muchas cosas. Pero, ¿cuál es el problema? Que uno llega a un punto que ya deja a Dios afuera del juego. ¿Por qué? Porque estamos estudiando, tratando de entender la Torah, tratamos de entender los preceptos de Dios. Entonces dejamos algo que es antes de todo ese entendimiento, que es, llamamos el intelecto divino. Algo que se llama intelecto divino. ¿Qué significa intelecto divino? Que supuestamente el intelecto de Dios. El intelecto de Dios se representa por medio de la Aleph, de la letra Aleph. Vamos a explicarlo a nivel, llamamos, físico. Nosotros sabemos que tenemos alma, ¿no? El alma nuestra está formada por 5 partes, ¿no? Tenemos Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. ¿Ok? Lo más común que nosotros conocemos es Nefesh, Ruach y Neshama. Hajamim relacionan entre cada parte del alma un órgano del cuerpo. ¿Pero la última cuál es? Yehida. Tenemos Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Yehida. Yehida es única. Entonces, el Nefesh, ¿cuál es el órgano equivalente a él? Es el hígado, que es la parte material. El hígado representa, como todo es sangre, representa la parte más material del cuerpo. ¿Ok? Después tenemos el Ruach, que es el espíritu, es en la parte del corazón. ¿El sentimiento? Sí. Y después nosotros tenemos la Neshama, está en el Moah, el cerebro. Ahora, ¿dónde está Haya y Yehida? Haya y Yehida, ¿qué? La parte intelectual, el cerebro. El cerebro es la parte intelectual. Hasta ahí podemos encontrar un órgano en el cuerpo que es equivalente, es decir, llamamos, es la casa de esa parte del alma. Ahorita hay algo que se llama Haya y Yehida. ¿Dónde está Haya y Yehida? No tenemos órgano para eso. No tenemos ningún órgano que puede contener esa parte. Y por eso es como lo que llaman hoy en día la aura. Está por afuera. Está por afuera, el aura. ¿Qué, perdón? Ambas, Yehida. Haya y Yehida, sí, la cuarta y la quinta. Las dos La son cuarta y de la quinta es solamente, supuestamente, el aura del ser humano. Está por fuera. Y Haya se refiere ¿qué? A la parte animal. Vida. Haya es Vida, vida. perdón. Haya, no, Por sí. eso cuando alguien está muy enfermo le ponen... ¿Cómo? Haya, sí, vida única. ¿Le ponen haya? La aura de cada persona. La aura, sí. No. Y no ¿Sí? ¿Qué, Y perdón? alguien cuando está muy enfermo le ponen haya a la mujer. Sí, es por la palabra vida. Y un hombre dice Hayim. Sí. Pero es por la palabra, no por el alma. Y entonces vemos qué significa. Hay partes que no tienen con dónde contenerlos, ¿no? Y entonces Haya Yehida es el aura, es por afuera. Si uno, por ejemplo, quiere ahorita ver y va a decir, mire, ¿qué existe? Existe solamente Nefesh, Ruach, Neshama. Existe solamente hígado, corazón y el cerebro.
Pero Hayab y Yehida no existe, porque no lo vemos, no tenemos. Es el error, existe. Solamente que no es visible. Si no tenemos ningún órgano que puede relacionar a ella. ¿Por qué? Porque no hay algo que puede contener todo eso. Igualmente, el intelecto divino. El intelecto divino no tenemos algo que puede contener ese intelecto. Lo que Dios hizo, llamamos entre comillas, nos contrajo y nos entregó un cerebro humano que puede entender hasta cierto nivel. Pero siempre tiene que recordar lo que está haciendo, está descubriendo lo que es Dios. ¿Ok? En otras palabras, para que lo entendamos. No sé si me explico bien, pero es la letra más difícil más o menos de entender. Tranquilo, después es más fácil. Entonces, la Aleph y la Bet quiere decirnos Aleph Binah. ¿Qué significa? La Binah, la inteligencia que tú tienes, siempre relaciónala ¿con qué? Con la Aleph. ¿Qué significa con la Aleph? Con Dios. La Aleph es el comienzo del mundo. Entonces, es decir, en otras palabras, lo que nosotros estamos haciendo en ese mundo, no estamos tratando de descubrir la mente humana, sino descubrir la mente divina. Allá es la falla principal de la humanidad. Pero señor Rabino, por ejemplo, un científico que descubre que hace, no es que ya tiene su parte divina con eso. No, depende, como dijo Claudio en Shabbat, depende del científico. Sí, Pero la ciencia en sí no trata de descubrir a Dios, trata de descubrir la naturaleza. Pero hay muchos que ahorita ya Puede ser. Entonces ya no son científicos. que dicen que hay Dios y tal y todo. Es decir, por ejemplo, yo le dije ese ejemplo varias veces, pero vamos a repetirlo. Nosotros dijimos que en la ciencia, por ejemplo, si usted ya habló de ciencia, cada vez que el científico es más avanzado, es más válido, entre comillas, del científico anterior, porque él tiene toda la información del científico anterior y tiene las renovaciones que encontraron, y ahorita él tiene la última palabra. Es decir, cada vez que está más lejos o más cerca de nosotros, tiene más validez o más valor a la palabra de él. El judaísmo es exactamente al revés. El rabino de hoy no puede opinar si no está basado sobre los rabinos del siglo XVI. El rabino del siglo XVI no puede ahorita decir la halajá si no está basado sobre los rabinos del siglo X. Los del siglo X tienen que analizar siempre y basar sus palabras en lo que está escrito en el siglo II. Y lo que está escrito en el siglo II tiene que estar basado sobre lo que está escrito en los profetas o en la Torá. Si cada vez que es más antiguo, es más válido. ¿Por qué? Si uno trata de descubrir la mente humana, entonces la mente humana cada vez está avanzando, basando en la información anterior. Pero si uno trata de descubrir la mente divina, cada vez que estoy más cerca, entre comillas, de la entrega de la Torá, más cerca de Dios, soy más, es decir, más cerca del origen. Si estoy más cerca del origen, yo tengo más valor a mis palabras. Rabino, la verdad no entendí una parte, la última que había dicho, que el intelecto de Dios no puede estar contenido en ningún lugar, ¿no? Sí, es decir, en el cuerpo. igual como la parte del alma, o sea, hay una parte del alma que está tan celestial, que no tiene un cuerpo, no tiene un órgano que puede contenerla. Igualmente la palabra de Dios es invisible, no puede contener en una mente humana. Por eso Dios lo que nos dio un cerebro, que podemos analizar las cosas, pero lo que tenemos que recordar siempre es la mente de Dios. Significa que nosotros estamos tratando de descubrir la Aleph, estamos tratando de descubrir lo que es Dios, lo que Dios piensa, no que nosotros pensamos. Pero no hay aún nadie que pueda decir como Dios lo dijo, no nosotros, la Torá. Entonces Dios nos dio la Torá y por medio de analizar la Torá y profundizar en la Torá podemos entender hasta cierto nivel lo que Dios quiere. ¿Entendimos? Entonces esa es la Aleph y la Bet. Entonces, vamos a ver la forma de la letra.
No lo puedo, pero... Lo que Dios quiere para nosotros, al entender la Torah, es entender lo que Dios quiere para nosotros. Sí. Si yo entiendo lo que Dios quiere para nosotros como seres humanos, entonces ya uno entiende lo que Él tiene que hacer en ese mundo. Por eso la primera letra del alfabeto es Aleph. ¿Por qué? Porque todo está basado sobre el origen que es la palabra de Dios. Ahorita uno va a decir obvio, pero no es muy obvio. ¿Por qué? Porque la prueba es, por ejemplo, las otras religiones. La pregunta más, llamamos, difícil para las otras religiones de contestar, y por eso o que no contestan o que lo modifican, y es que aunque tienen profetas, ¿no? Muhammad o Jesús, no importa si son profetas, no son profetas, pero son personas que ellos renovaron una religión nueva, ¿no? Toda esa religión viene y está modificando, cambiando o anulando la religión anterior, que es el Viejo Testamento. Pues la pregunta básica que hay que preguntar es, ¿quién le permitió cambiar la palabra de Dios? Tú no vas a decir, no, es profeta y Dios se reveló en él. Pero si Dios mismo dijo, porque Dios ya sabía todo ese problema, y ya dijo que ninguna persona, ni un profeta, puede modificar mis palabras. Si Dios hizo una clave en la Torah, diciendo, si mañana viene un profeta y dice que yo cambié mis palabras, no lo crea. Pues, y él cerró cualquier oportunidad y cualquier opción de modificar la Torah. Entonces la pregunta principal, ¿cómo puede ser que un Muhammad o un Jesús va a renovar o va a modificar lo que es la Torah si Dios mismo no lo permite? Entonces lo que estamos haciendo hoy en día, las otras religiones no están buscando la palabra de Dios, sino buscando la palabra de un ser humano, sea Muhammad, sea Jesús, sea otro santo. Pero no están analizando la palabra de Dios. Igualmente es lo que pasa en el pueblo de Israel, lamentablemente, muchas veces. Es decir, lo que nosotros tratamos hoy en día de hacer muchas veces, tratan de entender lo que dijo fulanito, sea rabino o no sea rabino. Pero no están buscando, primero, la lógica, si Dios puede decir esas cosas, ¿no? Y el segundo, ¿dónde está escrito? Es decir, ¿dónde Dios lo dijo? Es decir, cualquier rabino que quiera decir algo tiene que mostrar dónde Dios lo dijo. Si no lo dice donde Dios lo dijo, entonces está mal. Entonces ya no estamos analizando la palabra de Dios, sino la palabra del ser humano. Ya perdimos la idea. Por eso la Aleph es muy clave. Y ahorita vamos a ver según la letra. Okay. Tenemos aquí la Aleph y la Bet, ¿no? La semana pasada explicamos la forma de la Aleph. ¿Ok? Explicamos que aquí tenemos una Vav, aquí tenemos una Yud y aquí tenemos una Yud. ¿Cuál es la explicación que dimos? Hay la Yud celestial, la Yud terrenal y la Vav que une y separa entre los dos. ¿Qué significa une y separa? Supuestamente, si queremos hacerlo metafóricamente, aquí son los cielos. Es lo que está por encima de los cielos, esto es lo que está abajo de los cielos, ¿no? Y entonces el trabajo nuestro, por medio de esta Yud que está bajo de los cielos, descubrir esa Yud que está por encima de los cielos, lo que estamos hablando ahorita. Es decir, descubrir la palabra de Dios que es la Aleph, ¿no? Y entonces, si tenemos esa Aleph, vemos que hay una diferencia muy grande entre la Aleph y la Bet. Y ven que la Bet está cerrada de todos los lados, ¿no? La Bet está cerrada por arriba, cerrada por abajo y cerrada por atrás. Abierta solamente por acá, ¿no? Cerrada, cerrada, cerrada y solamente por ahí. Y aquí hay un palito que vamos a ver más adelante. Entonces la pregunta, y en cambio la Aleph, está abierta de todos los lados, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está abierta por todos los lados y aquí está cerrada. Entonces, ¿cómo la Torah empieza? Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, ¿no? El Midrash, un Midrash famoso. Dice la Torah cómo empezó con la letra Bet, no con la letra Aleph. Entonces dice la Gemara que vino la Aleph delante de Dios y le dijo, mire Dios, ¿por qué empezaste con la Bet? ¿Por qué no empezaste con la Aleph? Yo soy la primera. Le dijo, yo te guardé para una ocasión más elevada. ¿Cuál es?
Cuando Dios va a entregar los 10 mandamientos. Anoji Hashem Elohecha. ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? Con Aleph. Yo soy Dios. ¿O qué es el Midrash? Ahorita vamos a entender el Midrash. ¿Qué significa el Midrash? ¿Por qué cuando estamos hablando sobre la creación del mundo y el comienzo de la Torah empezamos con la Bet? Y cuando estamos hablando sobre los 10 mandamientos empezamos con la Aleph, ¿no? Entonces, la forma nos puede explicar mucho, ¿no? La forma puede explicarnos que la Bet está sellada arriba, abajo y atrás, solamente por delante está abierta. En cambio, la Aleph está abierta de todos los lados. Entonces, ¿qué dice el Midrash? Cuando estamos hablando sobre la creación, es muy difícil empezar a analizar lo que pasó antes, por encima o por abajo de la creación. Es muy difícil. Sí, vamos a empezarlo ahorita. Si queremos, vamos a pensarlo ahorita. Según el judaísmo, estamos en el año 5775 años de la creación. Creemos que Dios creó el mundo. Si Dios creó el mundo, es decir, que Dios estaba antes del mundo. Entonces vamos ahorita a pensar poquito. ¿Qué pasó hace 5776 años? Imposible pensar, ¿no? ¿Qué vamos a pensar? Sí, ¿qué hacía Dios en este momento? ¿Dónde estaba? Porque no hay cosmos, no hay nada. Entonces, o que hay, si hay, entonces no es el creador. Entonces tenemos que creer, según el judaísmo, creemos que antes de la creación supuestamente no existía nada. Entonces no existía nada. Entonces, ¿en qué espacio Dios estaba? ¿Ah? Pero existía Dios. Sí, pero si Dios existía, ¿pero dónde? Porque no hay espacio, ¿no? Si no hay mundo, no hay, ¿cómo se llama? No, ¿ah? No hay universo, no hay planetas, no hay espacio, entonces ¿dónde estaba él? Es decir, me explico, es muy difícil pensar en esto. Por eso dice, Jamim ni piensa a pensar porque no va a encontrar nunca respuesta. Pues la Bet, sellado. Pensemos de aquí adelante, ¿sí? De aquí adelante. Atrás no, arriba no, abajo no, aquí adelante. Es la Bet. Entonces, es lo que nos dice, por eso empieza la Bereshit con la Bet. Pero, pregunta Jajamí, pregunta la Aleph, ok, pero ¿por qué no empezaste conmigo? Le dice Dios, no, tranquilo, yo te voy a revelar cuando en 2448 de la creación, que es la entrega de la Torah. Allá, cuando yo voy a estar en Monte Sinai y voy a decir, Anoji Hashem Elohecha, empezamos contigo. Y se tranquilizó. ¿Qué consuelo Dios le dio a la Aleph? Es decir, que por medio de esto podemos entender el significado del Aleph, ¿no? Entonces vamos a entender poquito qué pasó en ese momento de la entrega de los 10 mandamientos, aparte de la palabra Anoji, y vamos a entender el significado del Aleph. Sabemos que Adán y Havá, cuando estaban en el paraíso, estaban en un nivel elevado, espiritual muy elevado, ¿no? Uno de los, digamos, de la consecuencia de ese nivel elevado es que ¿cómo se llama? Una consecuencia de ese nivel elevado es que el ser humano no tenía que morir, sino tenía la capacidad de entrar al mundo venidero con su cuerpo. En otras palabras, él podía hacer que el alma domina 100% al cuerpo y lo utiliza para bien. Es decir, que no va a pecar. Ser eterno. Eternamente. ¿Sí? ¿Por qué no va a pecar? Si no hay pecado, el cuerpo no fue contaminado. Si no fue contaminado, no hace falta morir, ¿no? Pero Adán y Havá cometieron la prohibición, comieron la fruta prohibida y a Dios lo sacó del paraíso y empezamos el mundo, ¿no? Después Adán, Caín, Hebel, Noah, Abraham, Avinu, etc. El pueblo de Israel sale de Egipto, llega a Monte Sinai, recibe los 10 mandamientos. ¿Cómo recibe los 10 mandamientos? ¿De la boca de quién? De Dios. El primer mandamiento de la boca de Dios. Segundo mandamiento de la boca de Dios. No aguanta.
Dice Dios, por favor, para, no podemos escuchar más tu voz. Díselo a Abraham, Moshe los va a transmitir. Dice Jajamín que en ese momento Dios anuló el decreto o la consecuencia, el castigo, como llamamos hoy, del Adán y Jabá. Es decir, en ese momento cuando estábamos abajo del monte Sinai, el pueblo de Israel volvió a su estatus original, eternos. No hace falta morir. Lamentablemente se dañó cuando el becerro de oro. Cuando ya pecaron el becerro de oro, Dios otra vez decretó que el ser humano tiene que morir. Pero en ese momento que escucharon Anoji Hashem Eloheja, ¿en qué nivel estaban? De Adán y Jabá antes del pecado. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos claros? Ahora vamos a tomar otro texto bíblico y según esto entendemos la palabra, la letra Aleph. Moshe Rabenu viene a Dios y le dice: yo quiero conocerte, Dios. Quiero entender cómo tú piensas. En otras palabras, quiero conocer la Aleph. ¿No? Es lo que dice Moshe Rabenu. Yo quiero conocerte, Dios. ¿Qué le dice Dios a Moshe Rabenu? Ki lo ir'ani ha'adam v'hai. ¿Qué significa? No puede ser que un ser vivo, un humano, me puede verme y seguir viviendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no te deja. Es decir, el cuerpo impide que nosotros podamos entender a Dios al 100%. Es imposible. Es decir, ¿cuál es, digamos, la interrupción? ¿Cómo dice la palabra? Mejitza, ¿no? Mejitza es como se pone en la sinagoga. ¿Cómo se llama esto? La división, ¿no? Es decir, ¿qué impide que nosotros podamos entender a Dios? El cuerpo. Pero si yo llego a un nivel que el cuerpo no genera ninguna división, ninguna separación, sino al revés, yo puedo utilizar mi cuerpo para servir a Dios, entonces el cuerpo no impide que yo entienda a Dios, ¿no? Sí, en otras palabras, Adán y Jabá antes del pecado tenía la posibilidad de entender a Dios 100%, porque el cuerpo no genera ningún conflicto. Pecaron, no pueden entenderlo. Otra vez estamos en la entrega de la Torah, pueden entenderlo. Pecan el becerro de oro, no pueden entenderlo. Viene Moshe Rabbeinu y le dice: yo quiero entenderte. Dice: no puedes, porque tú eres un ser humano, aunque es Moshe Rabbeinu, pero eres humano. Es decir, el momento que nosotros escuchamos Anoji Hashem Eloheja, entonces en ese momento uno podía llegar a entender la Aleph. ¿Qué significa la Aleph? La Aleph está abierta de todos los lados, de arriba, de abajo, de los lados, de cualquier cosa. Y entonces, si está abierta de todos los lados, quiere decir que nosotros podemos entender a Dios. Es la Aleph divina. Pero es solamente una ocasión que le dice Dios. ¿Y cuándo es la ocasión? La entrega de la Torah, los 10 mandamientos. Entonces, si volvemos ahorita a la Gemara, dice Aleph Bina, es decir, empezamos de la Bet, Bina, Bereshit bara Elohim. Pero siempre tiene que ver atrás y recordar que no está descubriendo la mente humana, sino está descubriendo la mente divina. ¿Dónde lo vemos en las letras? Ese palito. ¿Ven ese palito? Ese palito de la B te dice: mira, está cerrado, sellado, pero siempre tiene que dirigirse hacia atrás. ¿A dónde? Al Aleph. Tiene que entender que todo lo que tú tienes en ese mundo a nivel intelectual proviene de un intelecto, llamamos, o una sabiduría divina. Por eso Jajamim dicen que la Aleph representa Jochma y la Bet representa Binah. ¿Y qué dice el versículo? Reshit, Jochma. Si lo primero es Jochma y después viene la Binah. Es decir, cualquier Binah, cualquier intelecto que nosotros tenemos en ese mundo es un origen de la Aleph, de la Jochma divina, la Jochma de Dios. ¿Jochma qué es? Sabiduría. Conocimiento, información. ¿Ok? Pero la información es la información divina.
Y solamente Dios nos dio el intelecto para poder entenderlo. Cuando ya entendemos esta información que Dios nos dio, podemos unirnos con Él por medio del Da'at. Rabino, o sea que la Aleph es Reshit Chochma. Sí. Reshit es el comienzo, es Chochma. De la sabiduría. ¿De quién? Del conocimiento De Dios. Correcto. Y después tenemos Binah, que es la humana. Pero no podemos desconectarnos. Es verdad que no podemos conocer a Dios al 100%, pero siempre tenemos que conectarnos, que estamos tratando de revelar la sabiduría divina. Ahora podemos entender lo que dijo Rashi. ¿Qué dijo Rashi? Lemad Torah. ¿Qué significa Lemad Torah? La Torah que nosotros tenemos es, uno tiene que estudiarla. ¿Para qué? Para poder revelar lo que Dios quiere. Si el estudio de la Torah no viene solamente a estudiar Torah como nosotros entendemos. Y eso otra vez, ¿por qué es muy importante esas letras? Porque, no sé si, creo que siempre existía ese problema, ¿no? Pero hay un problema muy grave en el estudio de la Torah, y es que no estamos buscando a Dios por medio del estudio de la Torah. Lo que estamos buscando es saber qué hay que hacer o qué no hay que hacer y cómo hay que hacer, pero no buscamos a Dios allá. No buscamos la esencia divina dentro del contenido, dentro del contexto. Y entonces se pierde, yo diría, lo esencial del estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque el estudio de la Torah, ¿por qué estudiamos Torah? El estudio de la Torah nos ayuda a comunicarnos con la palabra de Dios. Perdón. Y cuando estudiamos y cuando nos comunicamos con la palabra de Dios, comunicamos con nuestro ser. Y si nos comunicamos con nuestro ser, entonces sabemos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en la relación entre estudio de Torah y tefilá. Hay unos que dicen, el Gemara dice que mejor rezar en el lugar donde estudias. ¿Por qué? ¿Qué es el estudio de la Torah? Si yo estudio la Torah, ¿qué significa? Yo acepto que hay alguien que me entregó la Torah. Si yo creo que hay una Torah que bajó de los cielos a la tierra, ahora yo hago la tefilá, que la tefilá es subir de la tierra hacia los cielos. Pero si uno no cree que había una conexión de los cielos a la tierra, entonces tú no puedes comunicar de tierra a cielo. Entonces es un círculo, llamamos, pero depende en la Torah. Por eso Jajam dice, si tú estudias la Torah y entiendes que hay un Dios que nos entregó la herramienta que se llama Torah, puede también dirigir una tefilá hacia él. Pero si tú no crees, que existe un Dios que nos entregó la Torah, la tefilá no tiene a quién dirigirse. Entonces igualmente acá, si uno estudia la Torah, pero no entiende que lo que estamos tratando es descubrir lo que Dios quiere, pues perdemos la idea. Entonces estudiamos, sabemos que es kasher, y sabemos que es Shabbat, y sabemos que es tefilín, y sabemos que es tefilá, pero no entendemos la esencia de la tefilá, o la esencia por qué Dios nos ordenó esto. ¿Ok? Yo, por ejemplo, hice una clase a unos jóvenes y le hice la pregunta si el judaísmo hoy en día es relevante. Hoy en el siglo XXI. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? La respuesta, porque hoy en día tenemos el siglo XXI, es diferente. Si antiguamente tenía mucho tiempo, ¿no? No tenía mucho que hacer. Entonces tenía tefiló, tenía kasher, tenía esto. Hoy no, hoy estamos muy ocupados y estamos esto. Vamos a disminuir un poquito del rezo y de las cosas, ¿no? Y entonces algunos me dijeron que sí, algunos dijeron que no, etcétera, etcétera. Y la respuesta es, ¿de dónde vienen todas esas respuestas que creo que no son correctas? Por falta de entendimiento, ¿qué significa la Torah? Si uno entiende que la Torah es solamente un libro de conocimiento y de herramientas de hacer cosas, entonces uno dice, mira, hoy en día no lo necesito. Pero si uno dice que la Torah es una herramienta oculta, que dentro de la herramienta, hay un mensaje oculto, que es un mensaje bastante importante,
y es cómo yo puedo dominar mi cuerpo, es decir, cómo yo puedo, digamos, utilizar adecuadamente el hígado, el corazón, el intelecto, de una forma correcta. Entonces, la respuesta es que hoy, en el siglo XXI, el judaísmo es mucho más relevante y mucho más necesario que antes. Porque antiguamente las tentaciones eran mucho menor que hoy. Entonces, si hay más tentaciones, necesito más entrenamiento. ¿Más entrenamiento para qué? Para controlar y dominar mis tentaciones. Entonces, ¿cómo lo hago? Por medio de la Torah. Ok, entonces si la Torah me dice no puede comer esto, no puede hacer esto, sí puede hacer esto, hay que hacer esto, entonces me enseña cómo controlarme y entonces necesito más para poder controlar o superar, digamos, los conflictos que hay hoy en día. Mi abuelo no creo que tenía los conflictos que tenemos hoy en día, no tenía internet, no tenía todas esas cosas, entonces no tiene los problemas. Pero, entonces, esa es la idea de la Aleph y la Bet, ¿ok? Aleph, Bina, ¿ok? Y esa es la forma también como es la Aleph y la Bet. ¿Y la Bimel está conectada con esas dos? Sí. ¿Cada una se conecta con la anterior? Sí. Sí, ahorita vamos a ver